RCR, la red que comunica y une al Perú. Vamos a saludar a esta hora al doctor Juan Carlos Cayacondo. Él es docente de la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa. Doctor, muchas gracias, doctor Cayacondo, por este contacto. Buenas tardes. No, muchas gracias. Un saludo para ustedes y a partir también de lo que ustedes hacen a través de la prensa a todo el país. Un gusto estar en comunicación con ustedes. Sí, doctor, hay una serie de problemas que se presentaron, ¿no? Producto de la pandemia que afectó mucho al turismo en nuestro país y posteriormente ya se veía una pequeña recuperación, pero el clima político, las manifestaciones, nuevamente hicieron recaer los índices de visitas. Vamos a hablar específicamente en Arequipa. ¿Cuál es la situación actual en cuanto a la recepción de turismo en Arequipa, doctor? Bueno, la región Arequipa y el sur del país, que tiene muchos atractivos y recursos turísticos, tienen una principal fuente de ingreso en el turismo, ¿no? Que definitivamente es un componente sumamente importante en la dinámica económica y el mercado local, que de alguna forma pues ha sido afectado en estos últimos 5 años, producto esencialmente de la pandemia, luego de los problemas políticos y luego también un poco esencialmente por los problemas de abandono del Estado hacia estas regiones antes de alentar como que de alguna forma lo incluye, ¿no? Esto ha hecho que definitivamente muchos empresarios en este rubro y también personas que brindan servicios complementarios al turismo se sientan afectados en sus ingresos económicos. Entonces esa es una gran preocupación que definitivamente se siente en algunos hogares y en algunas municipalidades que tienen como ingreso fundamental proveniente del turismo. Entonces ya que nosotros aquí en la universidad y también un poco en la gestión pública que venimos trabajando, estamos buscando algunas alternativas que definitivamente nos permita recuperarnos y reactivar económicamente en esa perspectiva. Aquí en Arequipa, por ejemplo, existe un fuerte sector que tiene que ver con el tema, por ejemplo, de la gastronomía. La gastronomía es una actividad principal de muchas familias que de alguna forma están orientadas directamente a poder generar turismo interno y turismo externo a través de las picanterías, que es una forma de brindar el servicio de alimentación aquí en Arequipa y al mismo tiempo también de otras actividades que tienen una relación directa con esta. ¿Cómo se podía articular ello, doctor? ¿Con qué trabajo? ¿Un trabajo concertado, macrorregional? Claro, lo que sí hemos estado un poco coordinando esencialmente es un poco llamar definitivamente al turista, es decir, generar mayor difusión, mayor promoción turística, cosa que tampoco lo hace el Estado, ¿no? Necesitamos vender paquetes articulados donde de alguna forma el turista pueda volver a voltear los ojos hacia esta región como es Arequipa, Cusco, Puno, incluyendo Moquegua y Tacna, ¿no? Y de tal forma empezar a promover esto en los mercados y al mismo tiempo en algunos otros espacios donde de alguna forma anteriormente habían turistas, ¿no? Por ejemplo, Arequipa era una especie de un lugar de paso para Cusco o también para Puno, pero fundamentalmente, por ejemplo, de gente que venía del sur, en este caso de Chile o de Colombia, o también algunos otros ya un poco de Europa, ¿no? Pero sin embargo, últimamente se va perdiendo. ¿Por qué? Porque no existe una promoción del turismo. Mincetur, que tiene una tarea principal, solamente focaliza en algunos lugares que de pronto ya ni siquiera necesita tal vez mayor difusión, ¿no? Como es Machu Picchu, por ejemplo, ¿no? O Claro. otros atractivos. Pero sin embargo, ciudades intermedias como Arequipa, que también tiene algunos recursos turísticos muy potenciales, como el tema del Colca y otro tipo de atractivos, podrían servir de mucho para poder reactivar la economía y el turismo en la región. O sea, el trabajo también, como usted lo ha dicho, se citó pues 3 factores que hicieron caer el ingreso, ¿no? Por el sector turismo, que ha sido la pandemia, las manifestaciones y algo que usted lo ha dicho bien cierto es la falta de apoyo del Estado, pese a que se dice que hay un trabajo de parte de Mincetur. Hay una situación muy importante que se está presentando en el Cusco, por ejemplo, una promoción que se va a dar para conocer mayor, aprovechando Machu Picchu, es este estreno de esta película Transformers, ¿no? Que está impactando mucho y se va a difundir, dice ya a nivel internacional, que
van a hacer subir, según algunos comentarios de especialistas, el 50% de elevación de turistas para la llegada del Cusco. Promoción es muy importante, doctor. Sí, la promoción es un factor esencial para poder atraer más turismo, ¿no? Y también al mismo tiempo luego generar algunos incentivos y generar algunas posibilidades para que los pequeños emprendedores se reactiven. Porque de hecho que con el turismo, por ejemplo, tanto en Cusco, en Puno o en Arequipa, los más beneficiados son aquellos sectores que de por sí solo tienen altas inversiones, ¿no? Por ejemplo, en Arequipa y en el Cusco, los dueños de los principales hoteles no necesariamente son los arequipeños, sino son inversiones extranjeras, que está muy bien, Claro. pero sin embargo también aquellos pequeños hoteleros, aquellas personas que tienen restaurantes o que son guías de turismo, que definitivamente no tienen estas conexiones con empresas transnacionales, definitivamente a veces no tienen acceso, pero sin embargo yo creo que el turismo sí puede dar la posibilidad de que todos nos reactivemos, pero eso necesita pues mejor capacidad, mejores posibilidades y justamente el Estado debe cumplir ahí un rol importante para poderle generar esas competencias y esas capacidades para que todos podamos ser beneficiados. Yo sé que de forma indirecta puede alcanzar, pero lo importante que también es que esto llegue de forma directa, ¿no? Por ejemplo, Cusco tiene un nivel de pobreza increíble, teniendo un atractivo turístico y moviendo la economía del turismo fuertemente. Aún todavía, por ejemplo, las zonas de Calca o las zonas de Anta, que tienen pobreza extrema y grados de nutrición y desnutrición, pues son sumamente grandes, ¿no? Cuando de repente habría que ver cómo incorporamos dentro de esa cadena a estos grupos de alguna forma excluidos. Ahora, doctor Cayacondo, bueno, se proyecta hacer este tipo de trabajo, difusión, viene el aumento de turismo, ojalá que sea así. ¿Se cuenta con la infraestructura necesaria, por ejemplo, para recibir más turistas? ¿Hay un aeropuerto adecuado? No, de hecho, lo único que se tiene es el del Cusco y el de Arequipa, que no se prestan pues todos las características que podía tener un turismo en esa escala, ¿no? Por ejemplo, se ha quedado casi en nada el tema del aeropuerto de Chinchero en el Cusco, a pesar de todos los problemas que ya nosotros conocemos que se han generado en el gobierno de Vizcarra. Aquí en Arequipa aún sigue siendo el sueño de muchos arequipeños el aeropuerto internacional de La Joya, que actualmente está en abandono, ¿no? O igual forma el puerto Corío, que también podría llegar ahí barcos de gran calaje que definitivamente puede generar. Entonces, esto, por ejemplo, no está en la agenda nacional, no le interesa a ningún gobierno desde hace 30 años atrás, ¿no? De tal forma, en el sur del país no existen inversiones estratégicas que fundamentalmente potencien las actividades económicas, y uno de ellos debiera ser el turismo, y mucho menos que hablar, pues, el tema, por ejemplo, agrícola. En Arequipa, Majes Siguas 2, que tiene más o menos casi 17,000 hectáreas para poder incorporar en el agro, sigue al día de hoy paralizado. De igual forma, ¿no es cierto?, el gasoducto del sur, de igual forma por los problemas de corrupción está paralizada. La petroquímica es otro problema paralizado. El tren bioceánico, que también tiene ese atractivo, está paralizado. Es decir, el sur prácticamente ha sido abandonado y excluido por parte de todos los gobiernos de turno, ¿no? Esencialmente lo que tal vez está moviendo únicamente en el sur en este momento es el tema de la minería, tanto instalada en Moquegua, en Arequipa y en el Cusco. Ahora, doctor Cayacondo, ¿cuál entonces es el trabajo que tienen que realizar los propios presidentes regionales, por ejemplo, para hacer un trabajo macrorregional, ¿no? Hablemos de Cusco, Puno, Arequipa, Moquegua. Primero, tener la voluntad política de poder articular una macrorregión. Ninguna región solitariamente va a poder lograr cosas definitivamente estratégicas para plantearse. No, a pesar de que no queramos vernos entre los puneños y los arequipeños, o los arequipeños y los cusqueños, necesitamos estratégicamente articular nuestros proyectos. Y ahí definitivamente necesitamos construir un plan estratégico de turismo que nos permita un poco juntar todos nuestros esfuerzos y luego generar una promoción. Yo sé que el Estado peruano no lo va a hacer, ¿no? Porque vivimos en una sociedad altamente centralista y no estamos mirando el sur para poder generar más recursos. Entonces, la alternativa son los gobiernos subnacionales, en este caso los gobiernos regionales. Pero eso pasa por reconocer estos elementos, lanzar toda esta campaña y, segundo, empezar a generar y fortalecer nuestras vías, ¿no? Y eso tiene que ver, por ejemplo, con mejorar la vía de Arequipa, Cusco, Puno.
que en este momento, por ejemplo, son una vía solamente 2 carriles, que pues uno se demora por la cantidad de vehículos que transitan allá de Arequipa hasta Cusco o de Arequipa hasta Puno, más o menos casi entre 7 horas hasta 12 horas. Si por ejemplo, tuviese 2 o 4 carriles, pues eso podría reducirse de repente a 4 horas o 5 horas. Y otro tema que se ha abandonado, por ejemplo, en la gran macrorregión sur, es el tema de los trenes. Anteriormente era un elemento importante articulador entre Puno, Arequipa y Cusco. Hoy esa infraestructura está abandonada, cuando de repente ha podido potenciarse incluso con trenes de alta velocidad. De repente incluso tener un tren bala que pueda articular todo este proceso y promover el tema turístico. ¿Qué tiene que ver esto? Tiene que ver con cómo articulamos los aeropuertos de Cusco, de Puno y Arequipa, de repente con servicios más cortos para que exista permanentemente y a costos más bajos para un poco promover este tema. Y la otra tiene que ver definitivamente con la mejora de la instalación de la infraestructura turística, con la capacitación, con armar proyectos de ese tipo. Yo creo que el turismo es una alternativa sumamente interesante para la macrorregión sur. Ahora, finalmente, doctor Quillacondo, es cuestión de tener una decisión de trabajo, ¿no? Dejando de lado la política, las intenciones políticas de cada gobernador. Es decir, que el primer paso podría ser lograr una articulación con una reunión entre los gobernadores y hacer una planificación para una macrorregión, que es una decisión de ellos, contando con el presupuesto que puedan tener. Claro, de hecho que primero pasa por quitarnos del ojo nuestras mezquindades, ¿no? Creo que ya la historia nos demuestra de que solos no lo vamos a hacer. Y eso pasa por también dejar nuestro chauvinismo, ¿no? Esto de que simplemente sea el espacio y las posibilidades para un solo territorio. Pasa por un proceso definitivamente de articularnos en una macrorregión sur, y a partir del cual podamos generar algunos planes estratégicos en común. Y eso también significa buscar la descentralización real, ¿no? De parte en esta zona del país, no solamente la descentralización política, sino también la descentralización económica. Claro. Arequipa, por ejemplo, tiene buenos ingresos por el tema fundamentalmente de la minería, pero cuando esto se centraliza a Lima, pues llega casi una parte muy pequeña para Arequipa para reinvertirse fundamentalmente en este tipo de alternativas. La minería en algún momento se va a acabar, los recursos se agotan, pero en todo caso, para que sea sostenible, hay la necesidad de esto reinvertir en la agricultura y en el turismo, que es una alternativa demostrado a nivel del mundo, que finalmente mueve las economías y es altamente sostenible en el tiempo. Así es, bien, entonces es una gran alternativa esta sugerencia a gobiernos regionales de macrorregión sur, articular pues trabajos para reactivar en total el sector económico y comenzando por el turismo. Muchas gracias, doctor Juan Carlos Quillacondo, por su participación aquí en RCR. Muy amable. RCR, la red que comunica y une al Perú.